De regreso en Síntesis, y esta noche está con nosotros Adrián Garza, cofundador y director de crecimiento de Matilda. Vamos a hablar de la morosidad en el pago de colegiaturas en escuelas particulares. Nunca se me había ocurrido este tema. Es un tema grande que nos hemos venido dando cuenta de la problemática tan latente que hay en escuelas privadas. Y es un poco lo que estamos tratando de resolver desde Matilda. ¿Qué es Matilda y qué ofrece a partir de la morosidad en las escuelas? Sí, Matilda es un proyecto súper padre que nace hace 3 años con la idea de cómo podemos ayudar a las instituciones educativas privadas del país y de la región a resolver algunas problemáticas que veíamos. Nosotros, los 5 fundadores de Matilda, de alguna u otra manera venimos del sector educación, ¿no? Entonces entendemos perfectamente y entendíamos perfectamente, y porque las vivimos, las problemáticas del sector. Entonces con base en eso diseñamos nuestra solución. ¿Y qué tipo de problemáticas veíamos? Veíamos, muy sencillo, 2 tipos de problemáticas. Por un lado, las escuelas operan en gran medida de manera muy manual, sin tanta tecnología, sin tanta automatización, lo cual trae toda una serie de ineficiencias, entre ellas la morosidad. Y por el otro lado, lo que veíamos es un sector completamente desatendido en temas financieros, ¿no? Sin acceso a capital, sin acceso a crecimiento, y un poco diseñamos con eso en mente nuestra solución para poder, por un lado, automatizar y eficientar los procesos administrativos de las escuelas, y por el otro lado brindarles capital para darles esa oportunidad de crecimiento, ¿no? y potenciar ese crecimiento. Oye, bueno, en una escuela particular determinada, sin especificar, la gente no me paga. Correcto. Entonces yo tengo problemas financieros. ¿Cuáles son esos problemas a los que se enfrenta un colegio privado en Tijuana, por ejemplo? A ver, yo te diría 2 tipos de problemáticas. Una es más en el corto plazo, que hay un tema de liquidez. Por lo mismo que las familias, por diferentes razones que tenemos documentado todo esto y tenemos con data todo esto, las familias se retrasan en el pago de sus colegiaturas. ¿Cómo funciona en la mayoría de las escuelas? Las familias tienen los primeros 10 días del mes para pagar sus colegiaturas. Un buen porcentaje de estas familias, y nosotros tenemos estimado más del 30%, no lo hacen a tiempo. ¿Qué sucede? Otra vez, problemas de liquidez, problemas de capital de trabajo, problemas para las escuelas para completar para gastos corrientes, como pudiera ser nóminas y todo tipo de estos gastos. Entonces genera toda una serie de problemas y una bola de nieve de la cual es difícil salir. Esto por un lado, pero por el otro lado también vemos problemas financieros de más mediano y largo plazo, de yo como escuela, ¿cómo voy a hacer para seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para invertir? Claro. No hay soluciones, no hay herramientas. Entonces lo que termina sucediendo es las escuelas tienen que recurrir a sus propios medios, a su propio flujo para tratar de crecer, y eso inevitablemente inhibe el crecimiento y alenta el crecimiento del sector. ¿Cuál es el nivel de morosidad en las escuelas privadas en nuestro país? Sí, a ver, te doy 2 datos que creo que son bastante relevantes. Hemos estimado que más del 90% de las escuelas privadas del país tienen algún tipo de problema de morosidad, por un lado, y por el otro lado, lo que vemos es la escuela promedio en México. Únicamente el 70% de sus familias pagan a tiempo y en forma, ¿no? Es decir, las escuelas tienen que operar de alguna manera con el 70% de su flujo. El 30% remanente se va un poco retrasando mes con mes, lo cual es lo que desencadena todas estas problemáticas, ¿no? Pero en algún momento el alumno tiene que pagar porque hay ciertos candados para continuar estudiando o para hacer el examen, ¿o es ilegal que les apliquen este tipo de sanciones? Sí, es buena pregunta, y sí hay ciertos candados en términos regulatorios en México. En ciertos países o en varios países en Latinoamérica no existen. En México sí hay ciertos candados. Pero esos candados no te permiten, a la escuela no le permiten hacer nada antes de 3 meses de adeudo. Entonces, muchas escuelas cargan con esos 3 meses o lidian con esos 3 meses de adeudo. Y a partir del 3.º o el 4.º mes, las escuelas ya pueden tomar ciertas medidas para presionar a las familias para el pago. Pero otra vez, las escuelas tienen que cargar con esos 3 meses, lo cual representa una carga pues bastante significativa, ¿no? Oye, ¿y por qué Matilda está interesada en potenciar la gestión y el financiamiento de los colegios en la frontera mexicana? Sí, totalmente. A ver, nosotros vemos el sector educación como, de alguna manera, uno de los sectores fundamentales y pilares para motivar o para detonar el crecimiento y el desarrollo del país.
Y otra vez, lo que te decía en un inicio, nosotros vemos que el sector, a diferencia de otros sectores de la economía, si los pensamos como sectores económicos, el sector de educación es un sector que no está atendido por instituciones financieras tradicionales. Si tú como dueño o dueña de escuela quieres crecer, tienes que recurrir a tu mismo capital. Entonces identificamos una oportunidad muy grande ahí de brindar herramientas financieras para crecer el sector. Y si tú ves por darte algunas estadísticas, en México solamente alrededor del 10% de los niños de educación básica asisten a escuelas privadas. Si comparamos esa métrica contra otros países en Latinoamérica, estoy hablando de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, esta métrica en estos países oscila mucho, pero puede variar de entre el 17-18% hasta el 60-65% en Chile. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, hay muchísimo espacio para crecimiento del sector educativo privado en México. Hay oportunidad. Hay muchísima oportunidad y la idea de Matilda es pues, cómo podemos catalizar ese crecimiento, cómo podemos ser parte de ese crecimiento y apoyar a lo que yo llamo los emprendedores de la educación, que son los dueños de instituciones de educación privada, apoyarlos a crecer, captar más alumnos, porque además lo otro que vemos es, o sea, si tú revisas pruebas estandarizadas de resultados académicos, hay toda una serie de factores, pero en general la educación privada tiende a tener muy, muy buenos resultados. Entonces, nosotros estamos convencidos que al potenciar a las instituciones educativas privadas, el nivel de calidad educativa del país y de la región crecerá y por lo tanto las oportunidades y el desarrollo económico también seguirán por ahí, ¿no? ¿Cuántas escuelas o alumnos se están viendo beneficiados con Matilda? En el país y en la región tenemos cerca de 500 escuelas, más de 450 escuelas trabajando con Matilda, que equivalen a casi 200,000 alumnos trabajando con nosotros, ¿no? Particularmente aquí en la región, en la frontera norte, es una región la cual nos interesa mucho y en la cual hemos tenido, la verdad es que bastante buena aceptación. Aquí en Tijuana tenemos más de 20 escuelas que equivalen a más de 10,000 alumnos que están trabajando con nosotros y que utilizan nuestra plataforma, nuestra herramienta tecnológica para el pago de sus colegiaturas, por un lado, y por el lado de la escuela que utilizan nuestros productos también para financiar y para crecer en sus colegios, ¿no? Oye, entonces en conclusión, lo que me estabas diciendo durante esta entrevista es que el sector educativo está un poco atrás con esto de las formas de pago. Correcto. De los padres de familia o de los tutores hacia los que pagan las colegiaturas, ¿no? Correcto. Porque no pueden domiciliar sus pagos, porque no le pueden jalar de la cuenta, porque tienen que ir a pagarlo ahí todavía. Correcto, eso pasa en muchas escuelas. Siglo XXI. Exactamente, pasa en muchas escuelas. Y otra vez, regresando a las dos verticales o las dos oportunidades grandes que vemos es toda la parte financiera, la falta de acceso a recursos financieros, pero también la falta de sofisticación tecnológica, ¿no? Y lo que vemos en las escuelas es mucho del esfuerzo de adopción de tecnología se ha enfocado, y creo que justificablemente, pero se ha enfocado en la parte académica. La parte administrativa de una escuela se ha dejado un poco de atrás, ¿no? Entonces, ahí es donde entra Matilda, brindándoles herramientas tecnológicas y a los padres de familia de estas escuelas o a los alumnos, en el caso de educación superior, abriéndoles un panorama o una variedad de métodos de pago, lo que haga que el pago de sus colegiaturas sea más sencillo, más fácil y de tal manera que esto reduce la morosidad en estas instituciones, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo virtuoso atendiendo otra vez las problemáticas operativas o tecnológicas y adicionalmente las problemáticas financieras y de crecimiento de una escuela. Adrián, ¿dónde la gente, si quiere más información, dónde los puede encontrar? Claro, estamos en línea, nuestra página de internet es www.matilda.io. Nuestras redes sociales son Matilda igual con _io. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y ahí nos pueden encontrar. Correcto, ahí nos pueden encontrar y encontrar más información sobre los productos y sobre el servicio. Perfecto, pues estaremos muy pendientes porque hay que poner más atención en lo que sucede en el sector educativo. Correcto. Gracias, hacemos pausa, regresamos en síntesis.